Eran excéntricos, inquietantes y rompieron con todo lo establecido. Fue en el año 1964 cuando la familia Adams llegó para redefinir la historia de la televisión y lo que considerábamos normal. Sin embargo, una vez que los focos se apagaron y el set quedó en un silencio sepulcral, ¿qué destino cruel aguardaba realmente a los protagonistas de esta icónica serie? Hoy, el tiempo ha sido implacable y John Astin se mantiene como el único superviviente del elenco original con 95 años tras la triste partida de la querida Lisa Loring en 2023. Tampoco podemos olvidar a Ken Weatherwax, quien dio vida al travieso Pericles, cuyo final llegó demasiado pronto, dejándonos trágicamente con tan solo 59 años de edad. Más allá de esa sintonía pegadiza y los chasquidos de dedos se escondían dramas reales, corazones rotos y un sufrimiento silencioso que las cámaras nunca captaron. Mientras algunos se desvanecieron en el olvido del espectáculo, otros cargaron por siempre con la nostalgia de aquellos días oscuros pero felices. Acompáñame a descubrir dónde se encuentran ahora y qué fue de la extraña familia que nos enseñó a ver la belleza en lo macabro. Comencemos con el patriarca de la familia, John Astin, el inolvidable y carismático Homero Adams. Corría el año 1964 y esta familia llegó para destrozar el molde de la típica comedia americana perfecta y predecible. En una época repleta de matrimonios tradicionales y sonrisas de escaparate, Homero, encarnado magistralmente por Astin, fue una explosión de locura y pasión en la pantalla. Un hombre que vivía con una devoción desbordada por su esposa, que chocaba trenes de juguete por pura diversión y recitaba versos en francés con una intensidad delirante. Han pasado décadas y él es el último guardián de esos recuerdos, portando una historia que mezcla la ternura con una tragedia silenciosa que muy pocos conocen a fondo. A sus 95 años, John Astin representa el último vínculo vivo, el último testigo de ese elenco original que marcó una era. Su amor por el personaje de Homero jamás se extinguió. Volvió a ponerse el traje en 1977, prestó su voz en los 90 y regresó como el abuelo en 1998. Pero no era solo actuación. Astin poseía esa excentricidad en la vida real y un cariño genuino y profundo por su compañera Caroline Jones, su eterna Morticia. El actor confesaría tiempo después que perder la cabeza por ella era la cosa más sencilla del mundo, una atracción casi inevitable. Aunque admitió esos sentimientos años más tarde, jamás cruzó la línea. Esa química explosiva se quedó inmortalizada en el celuloide, manteniendo una amistad pura fuera del set. Todo cambió cuando el cáncer se llevó a Caroline en 1983. Astin, devastado, habló en su funeral y poco después decidió alejarse sigilosamente del ruido de Hollywood. Cambió los guiones por las aulas, dedicándose a enseñar actuación en la prestigiosa universidad Johns Hopkins hasta el año 2021, inspirando a nuevas generaciones. Su mensaje para los estudiantes era poderoso y conmovedor. Tienen una grandeza interior inmensa. No permitan que se desperdicien y la descuiden jamás. Hoy disfruta de su retiro en Baltimore, junto a su tercera esposa, mirando atrás hacia una vida que desafió todos los clichés televisivos y las normas de la industria. Una vida sin escándalos sucios, llena de arte, pasión y un legado de integridad que es casi imposible de encontrar en el mundo del espectáculo actual. Pasemos ahora a la inigualable Caroline Jones, quien se inmortalizó como la elegante Morticia Adams. Jones no solo interpretó a Morticia. Ella era la esencia de la elegancia gótica con una inteligencia afilada que hacía de lo oscuro algo irresistiblemente encantador. Sin embargo, lejos de los reflectores y el glamour, su existencia estaba marcada por una fragilidad y un dolor complejo que desembocarían en un final desgarrador. Nacida en Amarillo, Texas, a principios de la década de los 30, su infancia fue una lucha constante contra el asma severo, encontrando su único escape en el cine. Esa obsesión por vivir otras vidas a través de las historias encendió una llama en su interior que nada podría apagar.
Tal era su determinación que mintió sobre su edad para entrar al Pasadena Playhouse, con solo 15 años abriéndose paso a la fuerza hacia la meca del cine. Para finales de los 50 ya acumulaba premios y nominaciones, codeándose con leyendas absolutas como Elvis Presley, Frank Sinatra y Marilyn Monroe. Pero la verdadera inmortalidad le llegó en 1964, cuando se transformó en el ícono matriarcal de la familia Addams. Su Morticia no era una simple esposa decorativa, era una fuerza de la naturaleza maternal, pero oscura, rompiendo con el estereotipo de la ama de casa sumisa de aquella época. Ella misma dijo una vez que se identificaba plenamente con el personaje, dotando a Morticia de un humor y una energía única que conquistaron al mundo. Los fanáticos la adoraban por esa autenticidad, pero el destino le tenía reservado un último acto marcado por el sufrimiento físico y la tragedia. En 1981 recibió el devastador diagnóstico de cáncer de colon agresivo, una noticia que ocultó para poder seguir trabajando. Con una valentía sobrehumana, grabó la telenovela Capitol, actuando muchas veces desde una silla de ruedas debido al dolor insoportable que padecía. Mentía a sus compañeros diciendo que eran simples úlceras para no preocuparlos, pero la realidad era fatal. Entró en coma y murió el 3 de agosto con apenas 53 años. Sin hijos, su trabajo fue su único legado. Solía decir que el trabajo era su cura, su pasión y la única forma en que se sentía verdaderamente mejor. Para millones de nosotros, ella nunca se fue. Carolyn Jones y Morticia se fundieron en una leyenda eterna envuelta para siempre en encaje negro. Y finalmente hablemos de Lisa Loring, la pequeña que dio vida a la icónica Merlina Adams. Mucho antes de que Jenna Ortega hiciera viral su baile y renovara la estética gótica, fue Lisa quien estableció el estándar con sus trenzas y esa mirada vacía e inexpresiva. Elegida con apenas 5 años de edad, se convirtió rápidamente en el rostro infantil más famoso y lúgubre de toda la nación americana. Pero detrás de ese encanto y la fama precoz, la vida real de Loring se desmoronó, convirtiéndose en una triste advertencia sobre los peligros de Hollywood para los niños. Vino al mundo en 1958 en las Islas Marshall, pero la estabilidad familiar fue algo que lamentablemente nunca conoció en su niñez. Tras el divorcio de sus padres, fue criada por su madre en Los Ángeles, pero la tragedia golpeó cuando Lisa tenía 14 años y su madre murió víctima del alcoholismo. Esa pérdida devastadora a tan corta edad marcó el inicio de un camino lleno de sombras y dificultades que definirían todo lo que vino después. A pesar de que siguió aceptando papeles menores tras el abrupto final de la familia Addams, en 1966, el brillo de la fama se apagó a una velocidad vertiginosa, condenando a Lisa a perseguir eternamente los fantasmas de una gloria pasada que se le escapaba entre los dedos. La década de los 80 fue un descenso a los infiernos para ella. Se vio relegada a aparecer en cintas de terror de ínfima categoría y bajo presupuesto mientras libraba una batalla secreta y feroz contra sus propios demonios y adicciones. Su vida privada no fue menos caótica, convirtiéndose en un torbellino de escándalos. Pasó por el altar en 4 ocasiones, pero la más sonada fue su unión con el actor porno Jerry Butler. Lo que parecía amor se tornó en pesadilla cuando descubrió que él había regresado a escondidas al cine para adultos, una traición que la dejó emocionalmente destrozada. El año 1991 marcó su punto de quiebre tras encontrar el cuerpo sin vida de una amiga íntima que se había suicidado. Lisa, sumida en la desesperación, intentó seguir el mismo trágico camino poco después. Más tarde confesaría con el corazón en la mano que la sombra de la pérdida la acechaba constantemente. Y aunque ingresó en rehabilitación varias veces buscando una salida a su carrera artística, jamás logró resurgir de sus cenizas. Sin embargo, su legado demostró ser inmortal, sobreviviendo, no solo gracias a las interminables reposiciones en televisión, sino transformándose en pura inspiración para nuevas generaciones de artistas. Cuando Jenna Ortega encarnó a Miércoles en el exitazo mundial de Netflix,
no dudó en rendirle pleitesía públicamente. Hice un poco de su paso. Está ahí, reconoció confirmando que el espíritu de Lisa seguía vivo. Tristemente, Lisa Loring nos dejó en 2023 a los 64 años, víctima de un derrame cerebral fulminante. Fue el epílogo trágico para la niña que convirtió a Miércoles en un ícono cultural. Hoy, mientras el personaje goza de una segunda juventud, aquel baile original tan peculiar, valiente y ligeramente macabro, sigue resonando con fuerza cruzando las barreras del tiempo. Ken Weatherwax, el rostro detrás de Pugsley Addams. Ken Weatherwax fue el encargado de dar vida a Pugsley Addams, ese hijo regordete, y con una mente privilegiada de Gómez y Morticia, famoso por construir armas desintegradoras y robots como quien juega con construcciones. Acompañado siempre por Aristóteles, su pulpo mascota, y movido por una fascinación casi peligrosa por los explosivos. Pugsley era el genio excéntrico perfecto dentro de aquella familia de adorables inadaptados que conquistó al mundo. No obstante, en cuanto las cámaras dejaban de rodar, la realidad de Weatherwax se tornaba oscura, perdiendo toda la diversión de la ficción para convertirse en una historia dolorosamente cruda y real. Nacido en el seno de una familia dedicada al espectáculo en Los Ángeles, allá por 1955. Ken apenas contaba con 9 años cuando su cara se coló en los televisores de todos los hogares americanos, haciéndose inmensamente popular. Pero cuando el telón de la serie cayó definitivamente en 1966, arrastró consigo su carrera en la televisión convencional, dejándolo a la deriva. Quedó marcado a fuego por el personaje, convirtiéndose en el blanco de burlas crueles en el colegio por ser Pugsley. Ken sufrió un acoso escolar implacable, fue expulsado repetidamente y cargó con cicatrices emocionales severas. Sinceramente no supe gestionarlo, confesó años después con amargura. Me echaron de 6 o 7 escuelas diferentes. Desesperado y sin rumbo a los 17 años, decidió alistarse en el ejército buscando una vía de escape. Aunque tuvo un breve regreso interpretando a un Pugsley, ya adulto en la película televisiva Halloween, con la nueva familia Addams. En 1977 la industria ya había pasado página y no tenía sitio para él. Ante la falta de oportunidades reales frente a la cámara, tuvo que reinventarse y trabajó en las sombras lejos del glamour, desempeñándose como técnico de iluminación y escenógrafo en diversas producciones de Hollywood para ganarse el pan. A pesar de todo, la base de fans nunca le dio la espalda. Era habitual verle asistiendo a convenciones y eventos de la familia Addams, frecuentemente del brazo de Lisa Loring, su hermana Miércoles en la ficción. Mantuvieron una amistad inquebrantable hasta el final. Ken Weatherwax falleció de un ataque al corazón en 2014 con tan solo 59 años, dejando a Lisa devastada hasta su propia muerte en 2023. Se fue demasiado joven y para la despiadada industria del cine, demasiado olvidado. Sus cenizas reposan hoy en el cementerio Valhalla Memorial Park, y esto solo fue posible gracias a una colecta organizada por los fans, quienes se negaron rotundamente a permitir que su recuerdo se desvaneciera en la indigencia. Jackie Coogan como el inolvidable tío fétido. Antes de transformarse en el tío fétido, Jackie Coogan ostentaba el título de ser el niño más famoso de todo el planeta. Descubierto por el mismísimo Charles Chaplin para la película, el chico se erigió como la primera superestrella infantil de la historia, adorado por millones de personas y con millones en su cuenta bancaria, solo para ser traicionado vilmente por las mismas personas que tenían la obligación moral de protegerlo. La fama precoz de Coogan fue una moneda de dos caras: fortuna y tragedia. Al cumplir los 21 años, descubrió con horror que su patrimonio superior a los $4 millones se había esfumado. Su propia madre y su padrastro se lo habían gastado todo hasta el último centavo en lujos y excesos. Lejos de hundirse, los demandó. Aunque apenas recuperó una fracción de lo que era suyo, su batalla legal sentó un precedente histórico. Así nació la Ley Coogan, que hasta hoy protege los ingresos de los actores infantiles contra la explotación.
Tras servir heroicamente como piloto de planeadores en la Segunda Guerra Mundial, sobreviviendo a una masacre en la que fue el único hombre que quedó en pie, Coogan regresó a un Hollywood que tenía memoria de pez y casi lo había olvidado hasta que apareció la familia Addams. Deseaba tanto el papel del tío fétido que, tras ser rechazado inicialmente, se presentó en el estudio caracterizado con el disfraz y el maquillaje completo. Aquel papel resucitó su carrera y le otorgó un segundo legado icónico, aunque el camino no estuvo exento de dolor. Su hija recordaría más tarde un momento desgarrador. Un día llegó a casa llorando y dijo: «Yo solía ser el niño más bello del mundo, y ahora me he convertido en un monstruo horroroso». Detrás de las risas enlatadas luchaba contra el alcoholismo, graves problemas de salud y el inmenso dolor de perder a su hijo en un accidente de moto en 1990. Aún así, su pasión por actuar nunca se apagó. Coogan murió en 1984 a los 69 años. Su funeral fue un evento público donde John Astin, su querido amigo y compañero de reparto, ofreció un discurso de despedida que rompió el corazón de los asistentes. La de Jackie Coogan es una saga de fama, pérdida, resiliencia y reinvención. Pasó de ser el niño dorado de Hollywood al tío macabro favorito de todos, regalándonos personajes inmortales y un legado legal que sigue siendo el escudo de las jóvenes estrellas de hoy. Ted Cassidy, como Lurch. Ted Cassidy se hizo inolvidable interpretando a Lurch, el mayordomo de estatura gigantesca, cuya voz profunda retumbaba al responder a cada llamada con su frase ya mítica: «¿Llamó usted?». Sin embargo, tras esa máscara de seriedad absoluta y esa altura que intimidaba a cualquiera, latía el corazón de un hombre culto, de una sensibilidad exquisita, alguien que paradójicamente jamás pudo liberarse del rol que le otorgó la gloria. Ted llegó al mundo en el año 1932 y ya en su etapa adulta, rozaba los 2 metros y 6 centímetros, una envergadura colosal que le condenó a encarnar eternamente a alienígenas, bestias y antagonistas de pesadilla. No obstante, mucho antes de cruzar su camino con la macabra familia Addams, Cassidy era un virtuoso del órgano, un líder estudiantil carismático e incluso una voz destacada como locutor de radio en las ondas de Dallas. Por esas ironías crueles del destino, se convirtió en uno de los primeros periodistas en recabar testimonios directos tras el magnicidio del presidente Kennedy, un momento histórico que vivió en primera línea. Cuando la producción de la serie arrancó allá por el año 1964, Cassidy fue el elegido para meterse en la piel del mayordomo, que en teoría debía ser mudo, pero durante una prueba de cámara improvisó aquel profundo «¿Llamó usted?». Y los productores, fascinados, decidieron darle voz y alma al personaje. Le hizo la audiencia. Cayó rendida a sus pies. De la noche a la mañana, Cassidy estaba omnipresente, apareciendo en programas como Shindig, poniendo de moda el baile de Lurch, haciendo cameos en Batman y cediendo su propia mano para dar vida a la inigualable cosa. Efectivamente, esa mano incorpórea que veíamos en pantalla solía ser la suya, pero Ted libraba una batalla interna constante y agotadora contra el estigma del encasillamiento. Su mayor anhelo era que el mundo valorase su intelecto privilegiado y sus dotes interpretativas, y no que se limitasen a juzgarle únicamente por sus dimensiones físicas. Tristemente, incluso tras bajar el telón de la serie, sus trabajos en Star Trek, Dos hombres y un destino, o El increíble Hulk, seguían explotando el mismo cliché del gigante bonachón o amenazante. En el año 1979, tras someterse a una intervención para extirpar un tumor benigno en el corazón, Cassidy nos dejó debido a complicaciones postoperatorias con tan solo 46 años de edad. Sus restos fueron incinerados y las cenizas recibieron sepultura en la intimidad de su jardín, lejos de los focos que tanto le habían marcado. Dejó huérfanos a 2 hijos y un legado que trasciende su propia vida. A día de hoy, los devotos de la serie peregrinan al Lurch Fest en su Virginia Occidental natal para honrarle. Su hijo Sean, que ahora peina canas rondando los 60 años,
se encarga de mantener viva la llama de su recuerdo, insistiendo en que Ted Cassidy fue mucho más que un tipo alto. Era un auténtico genio atrapado en la anatomía de un titán, un artista recordado universalmente por un solo personaje y por desgracia casi olvidado en todas sus otras facetas. Hablemos ahora de Blossom Rock, quien ya era la viva imagen de la abuela Adams, mucho antes de empuñar la escoba, con esos ojos que destilaban pura picardía. Blossom Rock era en realidad Edith Marie MacDonald, una veterana de las tablas del vodevil fichada por la Metro Goldwyn Mayer y hermana mayor de la icónica estrella del celuloide, Jeanette MacDonald. Pero curiosamente fue ella quien acabó colándose en todos los salones de América, gracias a ese clan siniestro que adoraba las tinieblas y celebraba lo grotesco. La travesía de Blossom Rock hacia el Olimpo de la televisión fue una carrera de fondo extensa y cargada de anécdotas fascinantes. Utilizando el nombre artístico de Marie Blake, fue una hormiguita de la industria en Hollywood durante décadas trabajando sin descanso. Su filmografía abarca más de 50 películas desde títulos como El amor encuentra a Andy Hardy hasta Nido de víboras, encarnando habitualmente a secretarias resabiadas o telefonistas con mucha calle. Incluso llegó a vestir el uniforme de enfermera en la saga cinematográfica del Dr. Kildare, y en un punto de su carrera compartió agente con Irene Ryan, hasta que las inevitables comparaciones con la abuela de los nuevos ricos provocaron su despido. No fue hasta el año 1964, con 69 años a sus espaldas, cuando logró el papel que marcaría su trayectoria para siempre. Se transformó en la abuela Adams, esa matriarca de lengua viperina. No tuve que actuar demasiado, bromeó en una ocasión con mucha sorna. Simplemente me presentaba en el plató con el ceño fruncido y cargando mi caldero. Sin embargo, la desgracia golpeó poco después de que la serie echase el cierre. En el año 1967, Blossom sufrió un ictus severo que le arrebató el habla impidiéndole reunirse con sus compañeros para el especial televisivo del año 1977. A pesar de ello, cuentan que vio la película desde su residencia de ancianos, esbozando una sonrisa serena al ver a su antigua familia en pantalla. Blossom Rock falleció finalmente en el año 1978, habiendo alcanzado la venerable edad de 82 años, aunque durante mucho tiempo vivió a la sombra del estrellato de su hermana. Hoy la historia la ha puesto en su lugar como la inolvidable abuela Adams, una mujer feroz, hilarante y fabulosamente espeluznante que conquistó a varias generaciones. Para alguien que jugueteó con la muerte en clave de humor negro, su legado rebosa vitalidad. La familia Adams nos regaló mucho más que simples carcajadas. Nos brindó rostros que se han grabado a fuego en nuestra memoria y relatos verídicos sorprendentes que se ocultaban tras el maquillaje gótico. Algunos actores lograron trascender el éxito de la ficción, otros se desvanecieron en el silencio, y hubo quienes afrontaron tragedias personales que los fans jamás hubieran sospechado. ¿Y tú, por qué personaje sentías predilección cuando eras pequeño? ¿Conocías la profunda amistad que unía a John Astin y Carolyn Jones fuera de cámaras? ¿O el calvario que sufrió Ken Weatherwax, nuestro querido Pugsley, al terminar el show? Déjanos en los comentarios qué dato te ha impactado más y si te gustaría ver un regreso de la franquicia con ese mismo encanto oscuro original. No olvides darle a me gusta, comparte este video con tus amigos fanáticos de los Adams y suscríbete para seguir descubriendo historias del ayer y del hoy en este año 2026.